Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos explicando los dones del Espíritu Santo. En la pregunta 926 pregunta el Papa ¿qué es temor de Dios? Y bien, el temor de Dios es un don que nos inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo, y nos aparta del mal, moviéndonos al bien. Repito, es muy importante. Este don que va junto con la gracia y la caridad es un don que nos inspira reverencia a Dios, reverencia, respeto, sumisión a Dios, obediencia a Dios y temor de ofenderlo. ¿Por qué? Porque es infinitamente bueno, es fuente de todo bien y también es el Señor. Y también este don nos aparta del mal, moviéndonos al bien. Esto es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y en la pregunta 919 decía, ¿para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Ya lo hemos explicado, pero refresco su memoria. Los dones del Espíritu Santo sirven para afianzarnos en la fe, esperanza, caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección de la vida cristiana. Ustedes saben que al bautizarse una persona o al confesarse bien después de un pecado mortal, bien Dios derrama en nuestra alma la gracia, la santidad, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios. También nos da las tres virtudes teologales de fe, esperanza, caridad. La fe nos ayuda, la virtud de la fe nos ayuda de creer lo que Dios ha revelado, porque Dios lo reveló y porque Dios, siendo la verdad absoluta, no puede ni equivocarse ni engañarnos, es la verdad misma. Entonces, cuando un católico, por ejemplo, escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, lee el Evangelio, bien, cree lo que dice porque su alma es apta a creer esto. Cuando un protestante que no tiene fe divina y católica, sino fe humana, un musulmán, un budista, un ateo lee el Evangelio, es un texto nada más, no tiene esa aptitud de su alma para creer. Entonces, fe, esperanza, en Dios ponemos nuestra confianza, porque Dios es poderoso y fiel a su palabra, y la caridad es el amor divino que nos hace amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Nos da también 4 virtudes infusas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas 4 virtudes son hábitos, disposiciones para el alma que nos mejoran y que nos ayudan a ver las cosas en la perspectiva de la fe cristiana y de la eternidad. Por ejemplo, la prudencia perfecciona el ojo del alma acerca de la salvación cristiana. ¿Qué vale el mundo entero si uno pierde su alma? Bueno, nos hace más inteligente, podemos decir. La justicia, rectificar nuestra voluntad, dar a Dios lo suyo, al prójimo lo suyo, la fortaleza para luchar a la luz de la fe, luchar contra los obstáculos de la salvación, y la templanza, usar las cosas, pero usarlas en la perfecta de la salvación, no de la perdición, especialmente comer, beber, placer, el gusto y el tacto. Y los dones del Espíritu Santo, una maravilla de las maravillas. Aquí dice, los dones sirven para afianzarnos en la fe, afianzarnos, fortalecernos, hacernos firmes en la fe, esperanza, caridad, y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección cristiana. En las virtudes nosotros actuamos, nosotros con la ayuda de Dios, claro, tomamos la iniciativa mediante la inteligencia ilimitada por la fe. Pero en los dones es Dios que interviene en nuestras almas, es otra cosa, es mucho más eficaz, mucho más grande, mucho más fácil, y por eso los santos parecen locos a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque actúan guiados, realmente movidos por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, si uno está remando en un barco, avanza según la fuerza de sus brazos, de su movimiento de sus brazos. Pero si tiene 7 velas y que impulsan, el viento impulsa, el barco avanza solito. Si usted va con una bicicleta, pues avanza según la energía de sus piernas, de sus músculos. Pero si tiene una moto, la gasolina hace avanzar. Bueno,
de un cierto modo. La moto sería la acción del Espíritu Santo sobre nuestra alma, ¿no? Entonces el don de temor es un don que nos inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo, y nos aparta del mal, moviéndonos al bien. El padre Adolfo Tanqueray, en su compendio de teología ascética y mística, nos explica más a fondo esto. Veamos un poco lo que dice este padre, y después haremos un pequeño resumen de lo que dice también Antonio Rollo Marín sobre ese tema. El don de temor del Señor. Entonces veamos un poco esto ahora, el don del temor del Señor en el aspecto espiritual. El padre Tancred dice, no se trata aquí del miedo, el don de temor, no se trata del miedo que tenemos a Dios cuando nos acordamos de nuestros pecados, que nos inquieta, contrista, perturba, ni tampoco del miedo del infierno que basta para mover a la conversión, pero no para llevar a cabo nuestra santificación. Aquí el don de temor se trata de un temor reverencial y filial que nos mueve a huir de todo lo que pudiera ser ofensa a Dios. Entonces es mucho más noble, ¿eh? Temor reverencial y filial. Un hijo que ama a su padre, bien trata de no hacer nada que pueda ofenderlo. El don de temor perfecciona juntamente las virtudes de la esperanza y de la templanza. En el comer y beber, el tacto y el gusto. Entonces sobriedad, abstinencia, y en el tacto del toque, la generación. La primera, la esperanza, porque nos hace aborrecer el ofender a Dios y el estar separados de Él. Y la templanza, porque nos despega de los falsos deleites que nos apartan de Dios. ¿Qué gana el mundo con sus deleites del tacto y del gusto, de la comida, bebida y lujuria? ¿Qué gana después de haber cometido el acto? Está vacío, triste, enojado consigo mismo y deprimido. Entonces, este don perfecciona a la vez la esperanza, porque nos hace aborrecer el ofender a Dios y el estar separado de Él. Y de hecho todo hombre inteligente diría, ¿qué vale esto si voy al infierno eterno? Y la templanza, dijimos, porque nos desapega de los falsos deleites que nos apartan de Dios, se nos apartan de Dios. Por eso Santo Ignacio dice, en su discernimiento de espíritus, en los retiros espirituales, dice, los que van de pecado mortal en pecado mortal, suele el demonio proponerles placeres, deleites, placeres aparentes, deleites de los sentidos, para conservarlos, amarrarlos más y más en sus vicios y pecados, hacerlos adictos al pecado. Pero el pecado nunca da satisfacción, nunca da satisfacción. ¿Cómo definir este don? Es un don que inclina a nuestra voluntad al respeto filial de Dios y nos aparta del pecado en cuanto que le desagrada y nos hace esperar en sus poderosos auxilios. Entonces, inclina nuestra voluntad a tener ese respeto filial, reverencial, nos aparta del pecado en cuanto le desagrada y nos hace esperar en sus poderosos auxilios. De otro modo, es algo de la infinita santidad de Dios, que Dios, que ama el bien, aborrece el mal. El bien nos comunica este amor al bien y aborrecimiento del mal. Este don encierra tres actos: un vivo sentimiento de la majestad de Dios, viva construcción de los pecados cometidos y un atento cuidado de huir de las ocasiones del pecado. Veamos esto. Nos comunica un vivo sentimiento de la majestad de Dios y por ende extremado horror al pecado, más leve con el que pudiéramos ofender a tanta majestad. Por eso, que hermanos, pidamos a Dios este don, pidamos este don, todos los dones, pero este que es primero, de hecho, primero para nosotros, último de la lista, pero es primero para nosotros, es como el bulldozer que aleja los obstáculos. Acerca de este tema, Santa Catarina de Siena dice: ¿no sabes que todos los trabajos que el alma padece o puede padecer en esta vida no bastan para castigar harto la falta más pequeña? La ofensa que se me hace a mí, que soy el bien infinito, exige una satisfacción infinita,
Por eso quiero que sepas que todos los trabajos de esta vida no son un castigo, sino solo un aviso. Esto lo dice Santa Catarina de Siena en su libro Diálogo, Dios Padre le habla, libro 1, capítulo 2. Entonces, repite, es importante, es una advertencia para nosotros también. No sabes que todos los trabajos que el alma padece o puede padecer en esta vida no bastan para castigar harto la falta más pequeña. La ofensa que se me hace a mí, que soy el bien infinito, exige una satisfacción infinita. Por eso quiero que sepas que todos los trabajos de esta vida no son un castigo sino un aviso. Así lo entendieron los santos, que se echaba amargamente en rostro las faltas más leves y nunca pensaban haber hecho bastante para satisfacer por ellos. Queridos hermanos, hoy el pecado mortal se toma como un refresco, con mucho gusto, como un whisky, y bien, porque estamos muy lejos, ya no tenemos el temor del Señor. El temor del Señor se perdió, la revolución de origen concretamente protestante, el libre examen bíblico llevó el liberalismo y la revolución y la masonería. Hoy no hay temor de Dios, ni se cree en Dios. Es tremendo esto, ¿no? Mientras que los santos se echaban amargamente en el rostro las faltas más leves y nunca pensaban haber hecho bastante para satisfacer por ellas. Y hoy ya prácticamente no hay penitencia, no hay expiación, no hay sacrificios, no hay ayunos, todo desapareció, por desgracia, casi desapareció. Todavía hay unas almas nobles, pero en general el pueblo católico ya perdió la noción de la reparación. Y ahora con los protestantes, si yo creo en Cristo y estoy en el libro de la vida y soy salvo, peor todavía. Estás salvo en esperanza, si está en el camino de la fe católica, pero siendo ya en la herejía ya es un pecado mortal. La herejía es pecado mortal. Pobres de nosotros, pobres de nosotros. Otro efecto nos da el don de temor, viva contrición de todos los pecados cometidos, aun de los más menudos, porque por ellos hemos ofendido a Dios infinitamente bueno, de donde nace un deseo ardiente, sincero, de repararlos a fuerza de obras de sacrificio y de amor. Entonces, esto también muy importante. La misma Santa Catarina de Siena dice: lo que quiero son las múltiples obras de un padecer esforzado, efecto de la paciencia y de las demás virtudes interiores del alma. Por ser infinito ando en busca de obras infinitas, o sea, de un afecto infinito de amor. Quiero pues que las obras de penitencia y de los demás ejercicios corporales no se empleen sino como medios y que no roben al afecto el primer puesto. El alma es la que en verdad concibe y engendra la virtud, y esta virtud interna hace que la obra finita vaya unida a un afecto de caridad. Así será de mi agrado y tendré en ella mis complacencias. Libro de los Diálogos, libro 1, capítulo 10. Entonces, queridos hermanos, es importante tener esta contrición de los pecados, pero está en la voluntad. Y las obras de sacrificio, de penitencia, de ayuno, de caridad, y bien empaparlas del espíritu de caridad, de amor de Dios. Y finalmente, tercer punto, el don de temor produce un atento cuidado de huir de las ocasiones de pecado como la vista de una serpiente. Huir de la ocasión como de la vista de un serpiente, dice el Eclesiástico 21:2. Y por consiguiente, aplicación a conocer lo que Dios quiere de nosotros para ajustar a ello nuestro comportamiento. Entonces es muy importante alejarnos de las ocasiones del pecado. Hoy, por desgracia, el pecado es universal. De un cierto modo siempre fue universal, de un cierto modo, porque las 4 heridas del pecado original están en nosotros, aunque bautizados, pero hoy el pecado exige derechos, y esto es lo malo.
Hoy la mayoría de los católicos son relativistas, no conocen estas cosas o no quieren conocerlas, más bien no los conocen, hay mucha ignorancia religiosa y por lo tanto el pecado que hoy exige el ser legalizado, esto realmente es un gran insulto a Dios nuestro Señor, es gravísimo esto. Entonces recemos por los que no rezan, hagamos penitencia por los que no hacen penitencia, amemos a Dios por los que no lo aman, como decía el ángel en Fátima, el Señor de los niños, Señor mío, yo amo, ofrezco, amo, me arrepiento, y por los que no aman, no creen, no se arrepienten. Es importante esto. Hoy el pecado exige derecho, es gravísimo. Y por desgracia los católicos, en lugar de luchar para tener un ambiente católico en la sociedad, bien son liberales, cada quien su derecho, cada quien lo que quiere. No señor, no señor, no es posible que cada quien haga lo que quiera en una sociedad. Hay un orden, hay la ley natural. Y hoy lo que destruye las antiguas naciones cristianas, hoy apóstatas, liberales, es el liberalismo absoluto, el relativismo, aborto, Sodoma y Gomorra, cuidarse para no tener hijos, y cualquier pobre mujer engañada por pobres doctores ignorantes la castran, la mutilan, supuestamente la han operado, mientras que está totalmente sana. Y lo que es peor todavía, conductores de sociedad, periodistas, hombres de Estado, etcétera, que dicen es derecho de la mujer de decidir de su cuerpo. Bien, mi estómago tiene una función en mi ser de ser humano, y cualquier estómago de cualquier animal tiene una función de recibir alimento y transformarlo y comunicar vida al cuerpo. El estómago no puede negarse a cumplir su función. Mis pies, bien, no pueden ser estamos cansados de cargar todo el cuerpo, quiero ser manos, bien, los pies son pies y punto. Bien, la mujer, el hombre tiene una función en la creación, y bien, la mujer tiene este noble papel extraordinario, bien, de recibir la vida y de gestar la vida y de producir la vida. No es su cuerpo, ella tiene esta función. Y hoy cuando uno escucha a periodistas, digamos, de fama, hombres de estados, que decir que su derecho de hacer con su cuerpo lo que quiere, son locos, se hicieron locos, ya no piensan, ya no tienen noción de las leyes naturales, es gravísimo. Entonces aquí dice, el don de temor nos inspira un vivo sentimiento de la majestad de Dios, y por ende un extremado horror al pecado, por más leve que sea. Nos da una viva compunción, contrición, arrepentimiento de los pecados cometidos, y aún de los más pequeños, y un atento cuidado de huir de las ocasiones del pecado. Eso es muy importante. Huya del pecado como de la vista de la serpiente. Hoy todas estas películas, esta libertad, como dicen, de prensa, y cualquiera imprime lo que quiere, publica lo que quiere, filma lo que quiere y difunde lo que quiere. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Concretamente, ya no se cree en Dios, no se cree en el pecado original. De hecho, el fin del evolucionismo de Darwin es eliminar la noción del pecado original, y por lo tanto de la necesidad de la penitencia, del arrepentimiento y de los sacramentos y de la salvación de Cristo. Esto fue la trampa, de hecho, pero la gente no se da cuenta, piensa que es científico, y para nada está probado. Estamos en un mundo paganizado, y los católicos, en lugar de reclamar sus derechos de católicos, de trabajar para una sociedad de inspiración cristiana, de leyes cristianas, somos liberales, seguimos el liberalismo. Concretamente es relativismo, y esto va a causar la ruina de millones de hombres en la tierra, y perdición eterna, huir del ¿no? Que hermanos, un cristiano no tiene nada que hacer en discotecas, en bares, en playas, en lugares de pecado. No, somos cristianos. Hemos dicho, renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Es algo serio esto, algo serio, tenemos que tomarlo en serio. Cuando nuestros jóvenes van a la discoteca, etcétera, son locos. ¿Qué van a hacer ahí? Huye del pecado de la ocasión del pecado, como de la vista de la serpiente. Ese es de ver que de esta suerte se hace más perfecta la virtud de la templanza, cuando uno huye de la ocasión, porque se huye de los deleites prohibidos y la de la esperanza
porque alzamos los ojos a Dios con filial confianza. Y bien, el que no se prive de las cosas permitidas, no podrá privarse de las cosas prohibidas. Esto ya lo decía Tertuliano al inicio del siglo III. Tertuliano, un grande autor cristiano de los primeros siglos. El que no se prohíbe, el que no se priva de las cosas permitidas, va a caer en las prohibidas. ¿Cuál es la necesidad de este don? El don de temor es necesario para evitar la demasiada familiaridad con Dios. Hay quienes son tentados de olvido de la majestad de Dios y de la distancia infinita que nos separa de Él, y se permiten con Dios y con las cosas santas libertades harto inconvenientes, hablan atrevidamente con Él y tratan como de igual a igual. Cierto que Dios mismo convida a cierta alma a una dulce intimidad y una familiaridad que maravilla, pero es Él quien ha de ir el primero, y no debemos propasarnos nosotros. Por lo demás, el temor filial no estorba de modo alguno para la tierna familiaridad que vemos en algunos santos. Que hermanos, Dios es Dios. Somos criaturas, no olvidemos, en cada momento recibimos el don y la limosna de la existencia. Por lo tanto, no podemos tratar de Dios del tú por tú. También aprovecha este don para guardarnos en el trato con el prójimo, especialmente con los inferiores, de ciertos modales altaneros y ásperos, propios más bien del espíritu pagano que del cristiano. Entonces, el cristiano que vive en gracia y en santidad, que tiene los dones del Espíritu Santo, bien se guarda en el trato con el prójimo, especialmente con los inferiores, trabajadores, subordinados, de ciertos modales altaneros y ásperos. ¿Por qué? Porque esto es espíritu pagano y no es cristiano. El temor reverencial de Dios, que es el Padre de ellos también, como nuestro Padre, nos hará usar moderadamente de nuestra autoridad, como quienes no la poseen de sí mismos, sino recibida de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Apenas alguien tiene un poco de autoridad, se hace insoportable, un pequeño tirano. No es correcto. ¿Por qué? Porque la gente que está debajo del mando de uno, bien, tiene el mismo Padre Celestial que Dios, que nosotros. Por lo tanto, no podemos tratarlos como queremos. Esto lo hacen los paganos, los ateos, la gente perdida. Ahora veamos los medios de fomentar este don. Se ha de meditar con frecuencia de la majestad infinita de Dios, de sus atributos, de la potestad que tiene sobre nosotros, y considerar a la luz de la fe lo que es el pecado, que por leve que sea, es siempre una ofensa a la majestad divina. Con esto no puede el alma sino sentir un temor reverencial a tan soberano dueño al que siempre estamos ofendiendo. Confige tu modo carnes meas Iudicis tuis enim timui. Esto es muy importante también en el Salmo 50, 19. Señor, he tenido miedo a tus juicios, ¿sí? Y al ponernos en su presencia, lo hacemos con corazón contrito y humillado. Dios es Dios, queridos hermanos. Dios ve hasta sus ángeles manchas. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué hemos hecho para reparar nuestros pecados, nuestras faltas? Dios perdona, es verdad, perdona el infierno eterno con la confesión, pero exige reparación, y por eso los santos hacían tantas penitencias por sus pecados, también los pecados ajenos. Para mantenernos en esta manera de sentir, es conveniente hacer con cuidado los exámenes de conciencia, excitándonos mucho más a la compunción, arrepentimiento, que empleándonos en la búsqueda munición de las faltas. Dios no rechaza un corazón contrito. Dios no rechaza un corazón contrito. Salmo 50, 19. Lo anterior era Salmo 118, 120, ¿no? Entonces, Dios no rechaza un corazón contrito, dijimos, y para conseguir más perfecta limpieza de corazón, es muy provechoso unirnos e incorporarnos más y más a Jesús penitente. Cuanto más participemos del odio suyo al pecado y de sus humillaciones, más entero será el perdón de nuestras faltas.
Ahora veamos un poco lo que dice el padre Antonio Royo Marín, que explicó los dones a fondo en su libro llamado El gran desconocido Espíritu Santo y sus dones. El padre Royo Marín dice: el don de temor es un hábito, una disposición del alma sobrenatural por el cual el justo, el alma en estado de gracia, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial de mucho respeto hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad. Entonces, bajo el influjo del Espíritu Santo, el alma adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la voluntad de Dios. Es muy importante. Nos da una detestación enérgica del pecado dictado por la caridad, dictado por la caridad. Hemos dicho que este don perfecciona la esperanza y la templanza, la esperanza y la templanza. También perfecciona la virtud de religión. La religión es la virtud encargada de regular el culto debido a la majestad de Dios. Cuando esta virtud es perfeccionada por don de temor, alcanza su máximo exponente y plena perfección. El culto a la divinidad se llena entonces de ese temor reverencial que experimentan los mismos ángeles ante la majestad divina. Hoy, queridos hermanos, el culto es cualquier cosa en muchos lugares, ¿no? En las sectas cada quien inventa lo que quiere y se autocelebra. Santa Teresa de Ávila decía: yo daría mi vida por cualquier palabra de la Sagrada Escritura y cualquier rito de la Sagrada Liturgia. Hoy cualquier pobre padre inventa su liturgia y hace como el showman, como decía el cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto. Es gravísimo esto. También este don perfecciona la virtud de la humildad, perfecciona la virtud de la humildad y lo que lleva después a la castidad, mansedumbre y modestia. Todo esto son frutos. Ahora, como yo ya lo dije, los que viven en pecado mortal no tienen nada de esto. El cristiano en pecado mortal bien solamente tiene la fe y esperanza, como el foco sin electricidad está en tinieblas. Todavía esto no le salvará. Lo que salva es la gracia junto con la caridad que dan las demás virtudes y dones. ¿Cuáles son los efectos del don de temor? Y bien, esto nos inspira un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que Él sumerge en las almas en una adoración profunda, llena de reverencia y de humildad. Nos da también un gran horror al pecado y una vivísima contrición de haberlo cometido. Eso también es muy importante. Da un grande horror al pecado y vivísima contrición de haberlo cometido. Los verdaderos penitentes sí tienen paz porque Dios perdona, pero también tienen este deseo de satisfacer por sus pecados perdonados, pasados. El Espíritu Santo, que quiere purificar más y más al alma, por la divina unión, la somete al don de temor, que le hace experimentar una especie de anticipo del rigor inexorable con que la justicia divina, ofendida por el pecado, la ha de castigar en la otra vida si no hace en esta vida la debida penitencia. Las almas impulsadas por este don tienen un arrepentimiento muy grande por la menor falta. De él procede el ansia reparadora, la sed de inmolación, la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos que experimentan continuamente estas almas. No son locas, son penitentes. Sí. También ese don nos da una vigilancia extrema para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios. Muy importante esto. Nos da una extrema vigilancia para evitar las menores faltas u ocasiones de ofender a Dios. Es una consecuencia lógica de lo dicho anteriormente. Nada temen tanto esas almas como la mayor ofensa de Dios. Han visto claro a la luz contemplativa de los dones del Espíritu Santo que en realidad es el único mal sobre la tierra, el pecado. El único mal sobre la tierra es pecado.
Los demás no merecen el nombre de tales. Qué lejos están esas almas de meterse voluntariamente en las ocasiones de pecado. No hay persona tan aprensiva que huya con tanta rapidez y presteza un enfermo apestado como estas almas de la menor sombra o peligro de ofender a Dios. Entonces las almas realmente guiadas por estos dones del Espíritu Santo tienen horror al pecado, como uno se aleja rápidamente de un pestiferado. Y finalmente ese don causa un desprendimiento perfecto de todo lo creado. Un desprendimiento, uno se aleja de lo creado y busca lo divino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice nuestro Señor en San Mateo 5, 3 y 5. Entonces este don causa espíritu de pobreza, y debido que nos hace huir como de la serpiente de todo pecado venial, bien, nos hace justos y refrena todas las pasiones, las pasiones, especialmente el comer, beber y el placer. Entonces nos da continencia, modestia y castidad. Por ejemplo, la mujer no va a ser coqueta a lo tonto, medio desnuda, esto no se hace. Si tiene amor, temor de Dios, se viste, cubre su cuerpo, su pecho, sus espaldas. Cuando está sentada, tiene las rodillas cubiertas, nada de pantalón sensual que muestra todo el cuerpo, lo pone en evidencia, y nada de estas licras y shorts, etcétera, sea de adentro, sea fuera de la casa, ¿no? Los vicios opuestos a este don, son la presunción, el orgullo y presunción y orgullo, que es una injuria a la divina justicia, nos hace caer en los pecados de impureza especialmente. Medios para fomentarlo, hemos dicho, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Dios es Dios, y Dios es santidad infinita, por lo tanto nada de manchado puede acercarse. Acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero lleno de reverencia y de respeto. Reverencia y respeto. Meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él, huyendo de las ocasiones del pecado. Y meditando también en la cruz de Cristo. Un libro que podría ayudar mucho es La Pasión de Jesucristo por el padre Luis de la Palma, o Historia de la Pasión por Luis de la Palma, de siglo oro español, vale la pena. Y también para fomentar este espíritu, poner especial cuidado en la mansedumbre, humildad, en el trato con el prójimo. Y finalmente pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial del Señor. Temor reverencial. Dios es Dios, queridos hermanos. Concluimos este capítulo con el librito de Monseñor Luis María Martínez, El Espíritu Santo Compendio. Hablando del don de temor, dice: a primera vista parece extraño que haya un don de temor. ¿Acaso no todos los dones tienen por raíz la caridad? ¿Y no dice la Sagrada Escritura que el amor perfecto excluye el temor? Para comprenderlo es necesario recordar que existen varios tipos de temores. Hay un temor que nos aleja del pecado, pero que es demasiado imperfecto. Es el temor servil, que consiste en el temor, obviamente, temor del castigo. Este tipo de temor no está comprendido en este don. Hay otro temor, que es el llamado filial. Este temor filial corresponde a una repugnancia que siente el alma para alejarse de Dios. Ese temor nace del amor de Dios. La Santa Escritura nos muestra muchos pasajes en que el temor de Dios es principio de la sabiduría. El temor servil puede ser útil al alma, pues la detiene en la cuesta del pecado y la predispone para el temor filial. El don de temor de Dios corresponde con las virtudes de humildad y templanza y esperanza, pues por un lado nos hace darnos cuenta de nuestra realidad de pecadores, y por el otro nos hace controlar nuestros instintos dispuestos siempre a agradarnos.
Los dones también tienen grados conforme a la perfección que van produciendo. Así, el primer grado del temor de Dios produce horror al pecado y fuerzas para vencer las tentaciones. El segundo grado, además de alejarse del pecado, produce una adherencia a Dios, apegarse a Dios. Y tercer grado de este don produce un afecto maravilloso, el amor a la pobreza y el desprendimiento de las cosas. Por ello se relaciona con la primera aventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos hermanos, con esto ya terminamos los 7 dones y hemos consagrado una charla a cada don. Si quieren saber más acerca de los dones, tenemos bastantes charlas acerca de los dones en el canal FSPX Costa Rica. Ahí tenemos todo explicado, y usted haría grande caridad de reenviar estas charlas a sus contactos y de pedirles que se suscriban a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional y suscribirse también usted mismo. Que Dios los cuide, la Virgen María los tome bajo su protección, ella que fue llena de la gracia. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles, encendidos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula.